El río Guadiana no es solo sustento de la fauna que aquí vive y de los cultivos que lo acompañan. Además, sirve como eje vertebrador de construcciones e infraestructuras que históricamente han hecho prosperar a la comarca del Campo de Calatrava. Acompáñenos para conocer algunos de estos elementos. Este reportaje está patrocinado por el Consorcio del Plan Especial del Alto Guadiana. El Guadiana acostumbra a ser visitado como recurso natural, sin embargo existe otra visión, el río como motor de civilizaciones. Perduran muchos ejemplos a lo largo de sus riberas, uno de los más llamativos se encuentra a la altura de Carrión de Calatrava. Miguel Ángel, ¿dónde nos encontramos? Pues mira, estamos en Calatrava la Vieja, que es uno de los dos yacimientos que forman parte del Parque Arqueológico de Alarcos Calatrava. Y bueno, nos encontramos concretamente junto a la margen izquierda del río Guadiana, sobre un pequeño cerro amesetado que tuvo un destacado valor estratégico a lo largo de la historia y que bueno, pues ese valor estratégico justifica su ocupación en distintas épocas de la historia. La ocupación más antigua es de la Edad del Hierro. Tenemos estratos de ocupación de la primera Edad del Hierro y también de época ibérica. O sea, podríamos estar hablando de entre pues, el siglo VII a.C. hasta el siglo III a.C. aproximadamente. Sabemos que en época ibérica hubo una ciudad amurallada, lo que se llama un oppidum, y después de eso tenemos un largo periodo de abandono. Más adelante se fundaría la ciudad de Calatrava, capital de la región y lugar de nacimiento de la Orden de Calatrava, primera orden militar autóctona de la península ibérica. Miguel Ángel, no es casualidad que esta ciudad amurallada esté justo además pegada al río Guadiana, ¿verdad? Efectivamente, el río Guadiana tuvo una importancia estratégica muy clara en época histórica para la ciudad de Calatrava. De hecho, las aguas del Guadiana bañaban el frente norte de la ciudad y facilitaban su defensa. El Guadiana solamente podía ser vadeado por unos puntos muy concretos. Y Calatrava se establece justamente para controlar uno de esos puntos de vadeo o de cruce del río Guadiana, por el punto por el cual pasaba la ruta principal entre Córdoba y Toledo en la Edad Media, en época islámica. Entonces digamos que Calatrava la Vieja constituye la llave que garantiza la seguridad del camino de Córdoba a Toledo para el poder central de Córdoba. Hoy Calatrava la Vieja está orientado a la investigación y se erige como una lección de historia para aquel que quiera visitarla. El Alto Guadiana también ha aportado recursos económicos a aquellos que han poblado sus riberas. La mejor prueba son los molinos hidráulicos existentes desde la época islámica. El más importante de ellos, el molino de Molemocho, enclavado en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y hoy convertido en museo que nos muestra su importancia a lo largo de la historia. Estamos hablando de que todas las civilizaciones han pasado por el Guadiana buscando la riqueza de sus aguas, de sus riberas y también de su energía para conseguir tener molinos de molienda como es este en el que nos encontramos hoy. Además, también hay que tener presente que era una vía de comunicación muy importante. Por ejemplo, en el interior del Parque Nacional, el yacimiento arqueológico más importante que tenemos es la Motilla de las Cañas, que estamos hablando que es una motilla de la Edad del Bronce y que es, sin lugar a dudas, el elemento más singular arqueológico que tenemos en las tablas de Daimiel. Los molinos eran centro de vida, porque realmente hay que tener presente que la molienda era un elemento esencial para la vida de los pueblos. Era donde el trigo y el cereal se transformaba en harina para comer y por lo tanto se constituían como unos centros estratégicos para toda la comarca. En el Parque Nacional hubo en concreto 3 molinos y desde los Ojos del Guadiana, en un tramo de 9 kilómetros, llegaron a existir 11 molinos de molienda que funcionaban gracias a las aguas del río Guadiana. Los usos cinegéticos fueron, sin embargo, los que dieron fama a las tablas. Concretamente un valenciano, Martín Beneses, las descubre, importa todas las técnicas de caza de la Albufera de Valencia y se constituye en un punto de referencia para la caza de acuáticas en todo este país. Estamos hablando de que Alfonso XII y Alfonso XIII venían de manera asidua a las tablas de Daimiel a cazar, atraídos por la riqueza cinegética que albergaba. De molinos como este salió la harina que alimentó a toda una comarca como la de Calatrava. Hasta mediados del siglo pasado, el pan de cruz se ha nutrido de la molienda tradicional. En el año 50 había mucha gente, muchos agricultores que nos traían el trigo y se iba a moler allí, se daban como maquila. Entonces
Entonces transformábamos en los molinos de estos el trigo en harina. Estaba mejor porque era pues una molienda mucho más lenta, mucho más sabor, porque date cuenta que no se le extraía nada del trigo, simplemente el salvado y el moyuelo. Pan de cruz, molinos, asentamientos, todos ellos elementos que perduran gracias al lento discurrir de estas aguas.